verano de 1944, la Operación Bagration había arrancado de raíz el ejército alemán en el este. Más de 300.000 soldados del eje habían muerto. $150.000 habían sido hechos prisioneros. El Ejército Rojo se había detenido a lo largo del río Vístula, al sur de Varsovia. Stalin no tenía prisa en terminar la guerra. Con Europa en pleno caos, las condiciones eran las ideales para la difusión del comunismo. Las primeras víctimas de los cálculos políticos de Stalin fueron los polacos. El 1 de agosto de 1944, el ejército nacionalista polaco se alzó en Varsovia contra los ocupantes nazis. Necesitaba ayuda desesperadamente. El Ejército Rojo, acampado justo al sur, habría constituido la fuente evidente de ayuda. Pero Stalin consideraba que el ejército nacionalista polaco estaba bajo control del gobierno polaco en el exilio en Londres, y este era desfavorable al comunismo. Por tanto, Stalin ignoró la difícil situación de los combatientes polacos de la resistencia. Y fueron aplastados con terrible brutalidad. Los alemanes no serían expulsados de Polonia hasta que interviniera el ejército ruso en enero de 1945. Era el inicio de un plan general soviético que finalmente vería gobiernos comunistas instalados en la mayor parte de la Europa del Este. En el norte, contingentes del Ejército Rojo seguían vaciando los estados bálticos de alemanes. Más tarde, estos estados serían incorporados a la Unión Soviética. Cerca de Riga, la capital letona, más de 200.000 alemanes quedaron atrapados tras las líneas rusas. Hitler se negó a aceptar un repliegue, ya que seguía decidido a conservar el máximo territorio posible. Paulatinamente, las fuerzas alemanas fueron empujadas hasta la costa del mar Báltico. A mediados de octubre de 1944, los alemanes fueron arrinconados en la península de Curlandia, al oeste de Riga. Se quedarían aislados allí hasta el final de la guerra, cuando finalmente se entregaron a las fuerzas soviéticas. Stalin, mientras tanto, ya estaba conquistando otros territorios en Europa del Este. Podría haberse dirigido hacia el oeste, hacia Alemania. Pero en vez de esto, unidades del Ejército Rojo se dirigieron hacia el sur en una amplia ofensiva a través de los Balcanes. Cerca de 1.500 tanques y 1 millón de hombres penetraban en Rumanía a finales de agosto de 1944. Las fuerzas defensoras del eje contaban con menos de 400 tanques y tan solo 800.000 hombres.
Casi inmediatamente las tropas rumanas progermanas cedieron a lo largo de todo el frente. Tres días después, grandes bolsas de tropas alemanas eran rodeadas cerca de Kishinev. Una vez más, Hitler se mantuvo en su posición y emitió su habitual orden de no retirada. Durante 9 días se combatió implacablemente. Más de 180.000 soldados alemanes murieron o fueron hechos prisioneros. El resto se batió en una retirada tardía. A finales de agosto, el dictador proalemán de Rumanía, el mariscal Ion Antonescu, fue arrestado. Rumanía se rindió. Al mismo tiempo, el Ejército Rojo estaba en Bucarest y había ocupado los yacimientos petrolíferos estratégicamente importantes de Rumanía. Esto supuso para Alemania la pérdida de su principal fuente de abastecimiento de petróleo. 3 ejércitos soviéticos se dirigían hacia el sur a través de Bulgaria. Este país había intentado mantenerse neutral, pero también sería rápidamente absorbido por el Imperio Soviético. Mientras, el resto de las fuerzas rusas se dirigía hacia el oeste, hacia Yugoslavia. Las tropas alemanas en el frente sur, en Grecia, corrían el riesgo de quedar atrapadas. Los alemanes iniciaron un rápido repliegue a través de Albania y el sur de Yugoslavia. Grupos de partisanos albaneses y yugoslavos los hostigaron durante todo el camino. A mediados de octubre de 1944, el Ejército Rojo había alcanzado la capital yugoslava, Belgrado. Solo entonces empezó a desviarse finalmente hacia el norte y el oeste, dirigiéndose hacia Hungría y Alemania. Los refuerzos alemanes afluyeron a Hungría para apoyar al gobierno títere pronazi, pero el Ejército Rojo, demoledor, proseguía su avance. Ocho semanas más tarde, sitiaba Budapest. El asedio se mantuvo durante 6 semanas, hasta que el gobierno títere alemán quedó colapsado. A finales de 1944, la mayor parte de la Europa del Este quedaba así al alcance de Stalin. Sus tropas controlaban los estados bálticos, además de Polonia, Rumanía y Bulgaria. Fuerzas prosoviéticas gobernaban en Yugoslavia y Albania. Hungría y Checoslovaquia estaban en su punto de mira. Stalin había establecido con éxito las bases del futuro bloque soviético. Por fin podía dirigirse hacia Alemania. Pero las fuerzas aliadas también se aproximaban a la frontera alemana por el oeste. Se iniciaba la carrera para ser el primero en llegar a Berlín.